de trabajo en el pensamiento de sistemas porque son personas, escuelas, ejercicios vinculados al estudio organizacional que tienen su trayectoria y que también tienen sus resultados. Y vamos a comenzar. En realidad tienen dos grandes bloques. El primer bloque es el que está a cargo de Claudio Herrera, profesor en Coyhaique, antropólogo, doctor en filosofía de la ciencia y la tecnología. Y María Teresa Santander, la doctora María Teresa Santander de la Universidad de Santiago de Chile, y nos van a presentar una aproximación sobre el fenómeno técnico y tecnológico, y entiendo que van a hacer discusión sobre la metodología de consenso, ¿cierto? No. No, bien. Esa es otra. Para otro congreso. No hay consenso. ¿Estamos bien? Y el segundo bloque va a estar a cargo de Mónica Robles de los Años y Osvaldo. Entonces lo dejo a ustedes con. Y se fue María Teresa. Me dejó solo, para variar. María Teresa Santander y Claudio Herrera. Siempre me deja hablando solo. No. Gracias, Alejandro. ¿Hablo así o con micrófono? ¿Sin micrófono? Sí, ¿no? El micrófono está acá. Ah, vale, guay. Mira que impresionante. ¿Parte? Ya, no, yo parto, pero voy a tomar un cronómetro para no pasarnos. ¿Cuánto tiempo es? Tenemos 1 hora. Tiene 20 minutos. 20 minutos. Gracias. Primero, antes que todo, agradecer la invitación de Alejandro, los colegas. Me siento como un extraño, pero como soy antropólogo, acostumbro a estar en tribus ajenas, entre ingenieros. La excusa de lo que vamos a hablar hoy día con María Teresa, bueno, con María Teresa, aparte de la conexión académica, y ayer se habló mucho de la emocionalidad. Ustedes como ingenieros somos humanos, así que no debería ser motivo. Me une una cuestión emocional con ella, somos amigos, ¿vale? Y como decían los griegos, esa es la base de un fructífero conocimiento, podría serlo, como señalaban los griegos. Bueno, dicho eso, lo que nos convoca hoy día y que tiene una relación con lo sistémico, con lo que hablan ustedes, nosotros tenemos, hago la diferencia porque lo general funda la comparación, ¿vale? La diferencia. Entonces, nosotros trabajamos con María Teresa el fenómeno tecnológico como motivo académico, fundamentalmente, y el técnico, que no son iguales, son primos hermanos, pero no son iguales. ¿Por qué lo tecnológico? Lo tecnológico dijimos que pensamos que es lo más preponderante en el devenir de la humanidad, siempre ha sido así. Antiguamente era la técnica del azar o la técnica del artesano, como decía Ortega, hace unos cuantos eones atrás. Hoy día la tecnología, ¿vale? La cáscara ha cambiado, pero la lógica interna sigue siendo muy similar, ¿vale? Entonces, frente a eso, nosotros vimos que lo tecnológico es lo que nos puede convocar hoy día, en tanto lo vemos como un entramado en un sentido metafórico y en un sentido literal, ¿vale? Entramado es una palabra muy bonita que se usa de manera similar en alemán, en inglés y en castellano, así que estamos hablando, Leonardo, hablando en idiomas similares, ¿vale? No hay una visión a la traducción, ¿vale? Entonces, frente a ese entramado tecnológico, ese entramado sistémico que es lo tecnológico, nosotros vamos a hablar sobre una serie de cuestiones que nos generan preocupación, fundamentalmente preocupación, y que han generado, la redundancia, trabajos empíricos. Estamos trabajando cuestiones concretas, pero esto va a ser más que nada teórico, ¿vale? Así que, María Teresa, sí, te dejo el testigo para que comencemos. Avanza. Uy. Creo que ahí está. Primero, ¿desde dónde hablamos? Como primera cosa. Estamos hablando desde el discurso de la modernidad, desde una postura crítica, pero quiero que nos instalemos en la modernidad, en las prácticas científicas, para hacer una diferencia de lo precientífico situado y de lo científico como una actividad transituada.
Para nosotros la idea de la tecnología o el concepto de tecnología emerge dentro de los científicos siglo XVI adelante, con el discurso de la modernidad, con todas las apuestas que hace la modernidad para instalarla de alguna manera en la lógica de la ciencia y la tecnología. Desde ahí hablamos, desde ahí nosotros vamos a discutir y hablamos efectivamente desde los discursos de Occidente, exclusivamente. Disculpa, lo transito. Hablamos de lo situado porque ayer alguien dijo, no creo que fue, que le generaba mucho escozor hablar de realidad. A nosotros también nos genera un poco de escozor hablar de realidad. No hablamos de realidad, hablamos de contexto situado, muy antropológicamente hablando. Entonces, lo que se menciona acá de práctica transituada habla de eso, hace referencia a eso, a cómo está situado, pero es un situar transhistórico. Y hoy en día, desde el siglo XVI, o sea, hablando desde la modernidad, se ha mantenido bajo diferentes ropajes, pero se ha mantenido una lógica interna, la lógica de la modernidad. Ese concepto situado se mantiene, ¿vale? Con deriva, pero hacemos la distinción que se va a ir desmenuzando entre la práctica y la actividad. No las usamos como sinónimo y ahí hay una intencionalidad en poner actividad científica transituada. Eso tiene una intención. Este es un discurso que tiene una cargada intención con respecto a lo que queremos distinguir sobre tecnología y técnica. Discurso tradicional escrito en las distintas disciplinas que se instala desde la historia, desde la economía, desde la filosofía, etcétera, que lo que se viene a llamar la flecha del progreso, donde la ciencia conduce a la tecnología a la industria al mercado, el mercado al progreso social. Ese discurso instalado por diversas maneras y con diversas intencionalidades, también instalan la idea de una autonomía y una no intervención social en los haceres científicos tecnológicos. Ese discurso el que se instala en las comunidades científicas, se instala en las industrias, en las políticas científico-tecnológicas, en las concepciones del progreso, en cómo comprendemos la modernidad, nos hace desde ahí recrear o visibilizar ciertas cosas tecnológicas y otras cosas tecnológicas no. Frente a ese discurso... Sí, bueno, lo que dice María Teresa, estamos repitiendo lo que se nos enseña. Esto fue lo que se me enseñó a mí también en antropología, en la Universidad Austral. Tenía profesores, algunos seguirán vivos, supongo que sí, que nos enseñaban este tipo de lógica. No los culpo a ellos, algunos fueron buenos profesores, pero lo que se señala, la hipótesis implícita, es que es parte del entramado de una lógica interna que es tan inherente, es como hacer esto, es parte de nuestra ADN cultural, si se le puede llamar de ese modo, con esa metáfora. Entonces, esto es lo que se nos enseña, lo que repiten los alumnos de manera normal en las universidades, y que en el siglo XIX, con el surgimiento formal de la sociología, se instaura con el llamado progreso social, Durkheim y compañía. Y además, ahí de alguna manera se instala tanto en estas apuestas que se nos invisibiliza. Porque la lógica de esto es que más ciencia hace más tecnología, fortalece la industria, más industria, crecen los mercados, mejora el mercado, progreso social. Y de alguna manera esto que está ahí invisible nos hace actuar como consumidores tecnológicos, al punto que estamos convencidos que con más aparatos hay mejores cosas en general, ¿no? Y ahí hay muchos ejemplos que dar, pero los vamos a dar más adelante. Esto sería más que nada una secuencia, no es un entramado. Nosotros hablamos de entramado, sistémicamente hablando. Una causalidad que está profundamente ya desmantelada, argumentada, que no se da así. La concepción optimista que se instala, que es creer optimistamente frente a la ciencia y la tecnología, dan cuenta que el fenómeno se da de esta manera, ¿no? ¿Qué significa? Que están las redes de investigación generando conocimiento, están aisladas, libres de intervenciones sociales, yo me atrevería a decir como una suerte de sacerdotes pensando acerca del bien, y están generando este conocimiento, generan un conocimiento científico que va a dar a innovaciones tecnológicas, las innovaciones tecnológicas dan a la industria baja a la sociedad. En el caso de haber anomalías, interviene el Estado, ¿no? En el caso de ver donde hay fracturas con respecto a este modelo, el Estado el que está interviniendo, las personas, las sociedades en general son pasivos receptores de estos desarrollos, son, uno podría decir, un contenedor
de lo que podría ser el desarrollo de las investigaciones de estas redes. Es como una concepción continua de la historia, como si la historia fuese una linealidad que se repite, que permanece y que se eterniza, pero que nos enseñaron los filósofos en los años 60, las pocas cosas buenas que dijeron. Bueno, en esa época había que vivir en esa época, que la historia también se construye a partir de discontinuidades y de fracturas. Bueno, en esta concepción no se percibe eso, ¿vale? No se perciben las fracturas, no se evidencian las intencionalidades, no se pone en discusión cuáles son las problemáticas, no se pone en discusiones cuáles son las, digamos, las cosas a atender, y hay una ceguera y donde muy instalada de que la ciencia es buena, la tecnología es buena y están al servicio de la humanidad, y es un discurso usado estratégicamente y muy inteligentemente por el mundo político y por el mundo científico también. Y por el mundo académico. También. Somos optimistas tecnológicos, casi por naturaleza. En este contexto de la modernidad han surgido a lo menos estas visiones. Aquí hay un conjunto de visiones que recogemos, creemos, las más representativas, pero hay otras más. Son visiones acerca de él, y aquí ya nosotros cambiamos y hacemos un cambio de tuerca, hablamos de fenómeno tecnológico. Y estas visiones acerca de la tecnología, vamos a ir muy rápido para poder llegar a la visión, uno podría decir más fuerte, instalada en todo lo que son los libros de texto en general, es la visión científica, donde hablamos de que la tecnología es la ciencia aplicada, y la tecnología como ciencia aplicada adquirió contenido científico a partir del siglo XVI. Aquí hay ciertas discusiones con respecto a las prácticas precientíficas, y hay argumentos de qué pasa con las pirámides, qué pasa con los... y son discusiones resueltas ya en torno a esta definición. Y cuando se habla de ciencia aplicada, bueno, en antropología, no sé si ubican a Lévi-Strauss, el antropólogo famoso francés, estructuralista, él hablaba en la mañana, creo que Leonardo hacía una pregunta a la profesora que hablaba por videoconferencia, y hablaba de que ellos sí que son muy sistémicos, dijo ella, son extremadamente sistémicos. Bueno, eso lo dijo Lévi-Strauss hace 50 años, y lo que se menciona ahí, la ciencia aplicada, él lo denomina ciencia de lo concreto, que es la práctica sistémica que hacen los pueblos ágrafos, lo denomina él. Entonces también vemos que la visión cientificista no realiza esa lectura, no la realiza, la soslaya, incluso la ignora. Y eso aquí nos interesa recalcarlo, porque muchas veces, yo hablo como antropólogo, uno bebe más del saber que del conocimiento. Yo por saber entiendo el saber del gaucho, yo soy patagón, que del conocimiento. Hablo por los profesores, por ejemplo, que me enseñaron esta línea temporal del concepto de historia, de la tecnología, por ejemplo. Aquí ignora el concepto de saber, en la primera que estamos viendo. Se habla solamente de conocimiento y de conocimiento acumulativo, que es incluso más pernicioso. Acumulativo evolucionista, además. Otra visión que ya está instalada, que es la visión histórica y sociológica de la técnica y la tecnología, y aquí aparecen los discursos tradicionales cuando nos referimos a artefacto y dispositivo. Artefactos, dispositivos y revoluciones. Entonces hay una línea dentro de la visión histórica que nos cuenta de que lo técnico y lo tecnológico es una agregación de artefactos que han ido apareciendo con hitos, ¿no? Apareció la imprenta, y así se nos enseña, ¿no? La imprenta, la ampolleta, etcétera, y lo que hacemos es acumular hitos y artefactos. Y lo que sucede ya a partir de los años 50, siempre en Europa, ojo, seguimos en Europa, es que aparecen una serie de autores, que son los que aparecen mencionados, y son muchos más, pero estos son como los más trascendentes, fundamentalmente Lully y Mumford, que están más hacia el lado izquierdo de la mesa, donde ellos lo que hacen justamente es criticar y tienen una visión ya pesimista de lo que es el entramado sistémico que llamamos tecnología, el avance tecnológico. Ellos ven que lo que se genera no es solamente una cuestión optimista y un avance maravilloso de la humanidad, sino que se ven perversiones que afectan justamente la existencia de las personas. Y estas visiones, humanas. Estas dos visiones, tanto la histórica como la cientifista, de alguna manera no despliegan ni la intencionalidad de lo que esto significa. Se hacen a un lado con respecto a estas cosas, porque cuando hablamos de la historia de los artefactos es fechas y a inventores. Y entendemos la tecnología como algo completamente ajeno a nosotros. Cuando hablamos de revoluciones las situamos, pero tampoco las instalamos en los modos de vida. Seguimos desmantelándolas del hacer social. Después viene la visión fenomenológica como formas de vida de Wiener, y aquí hay un salto.
Aquí hay un salto significativo en la comprensión del fenómeno tecnológico, y él es muy claro al decir es un hacer social y un asunto cívico. Wiener acá pone en evidencia lo que es la tecnología movilizada en los espacios. Y acá la tecnología dejó claramente de ser un artefacto, dejó claramente de desaparecer como algo que yo puedo ponerlo ahí y no hacerme cargo de él. Entonces acá Wiener... Él es lo que se pregunta, hay un libro, un texto famoso de él, de los más famosos. Bueno, está La ballena y el reactor, sí, que es muy recomendable. Y otro cortito que se llama ¿Tienen política los artefactos? Sí. Que es un paper casi. Es como un paper. En el primero, que es el más antiguo, se llama ¿Tienen política los artefactos? Sí. Él responde afirmativamente sí. Y él ya ahí dejó de lado implícitamente, no lo menciona, pero implícitamente dejó de hablar de tecnología y empezó a hablar de entramados tecnológicos, que es el concepto que seguimos con María Teresa. Entonces, claro que tienen connotaciones políticas y morales y éticas y estéticas, porque es una cuestión humana. Y él acá... lo que él delata es la ceguera que había existido hasta esa época. Y él es un autor norteamericano, pero con mucho recorrido antropológico a nivel mundial. O sea, no se quedó solamente con su sociedad, porque muchas veces la sociedad lo que produce es esa ceguera cultural que en antropología se llama prejuicio. ¿Te fijas? Lo que él hizo fue justamente viajar. Y lo que decía Miguel de Unamuno, cuando uno viaja se le amplía el conocimiento y se le cura el fascismo, entre otras cosas. Pero bueno, eso fue lo que hizo él. Y a partir de eso, él plantea, sí, Miguel de Unamuno, recomendable. Viajando y leyendo. Viajando. Bueno, hay otra cosa que ahí también él instala, con el ejemplo se me fue, instala de que estos espacios tecnológicos, estos entramados tecnológicos, también hay ciertos actores con agencias clave. Y los actores convocados con agencias clave es la ingeniería, en gran parte. Y de alguna manera tampoco mira románticamente al usuario. Acá la figura, ya cuando hablamos de formas de vida, la figura del experto y la figura del usuario se empiezan a desmantelar y ya no están estos expertos. La figura del experto se instala claramente con la visión científica. La figura de la visión histórica también refuerza esta categoría de ser experto superior a. En cambio, cuando entramos ya con Wiener, formas de vida no están así. Y acá tanto las responsabilidades, las tomas de decisiones, los impactos, los alcances, lo que involucra, porque tomar decisión no es solo crear, sino que también elegir un determinado dispositivo o artefacto. Y ahí tanto usuarios como expertos estás convocados a hacer una reflexión ética frente a sus propias decisiones. Entonces, acá la cosa cambia, significa 10 minutos. Ya. Y vamos en la mitad. Pasamos. Cortito, discurso. Mitchell, en un análisis de todos los discursos que hay al respecto, llega de alguna manera a poner que se está entendiendo desde la modernidad como tecnología. En cuanto Ortega, Manford, Ellul instalan estas diferencias desde lo técnico y lo tecnológico con un discurso bastante interesante que nos permite hacer la separación. Sí, bueno, vamos a ir rápido, nos quedan 2 minutos. Sí. Y no llegamos ni la mitad. No. Mira, 10, perdón. Bueno, pero esto, mira, aquí entramos nosotros. Disculpa, Alejandro. Aquí entramos nosotros y ese es un concepto que conversábamos en la sobremesa con los colegas. Lo instala Landon Wiener, nuevamente el profesor del que hablaba de María Teresa. Wiener lo que hace es pasar del artefacto al entramado, ¿vale? Esto no es nada, esto es la punta del iceberg, perdón. Lo que importa está detrás, las políticas, los valores y las cuestiones sociales que están detrás de los artefactos. El artefacto es una cáscara maravillosa y nos permite vivir, comunicarnos, separarnos, qué sé yo. Pero él instala en la nueva sociedad que él describe el concepto de sonambulismo tecnológico como análogo a lo que en su época Marx denominó alienación, ¿vale? Esta es la nueva alienación, dice él. ¿Y por qué se caracteriza? Por una serie de cuestiones que se señalan acá, que con María Teresa pusimos las más importantes. No son todas, pero consideramos que son las más importantes considerando el contexto en el que estamos aquí hacer hablando. También un comentario con respecto a lo tecnológico, que lo tecnológico no es solo esto, lo tecnológico es esto, es la ropa, los asientos donde estamos, la morada que tenemos, es el resultado de una tecnología.
Lo que pasa es que hay tecnologías que se nos invisibilizan más y se nos invisibilizan menos. De acuerdo a la discusión que hablábamos con los milenios, claro, para ellos esto es invisible, no así para nosotros. Entonces, el fenómeno tecnológico no es que hoy necesariamente las nuevas tecnologías, las TICs, es una revolución, que nosotros estamos en la transición de esa revolución, pero ya tenemos internalizadas y casi pegadas como capas de piel las tecnologías que son propias de nuestra generación, porque para nosotros un computador como esto es completamente visible. No estorba, un televisor no estorba, un auto no estorba, es una forma de ser nuestra. Entonces, cuando nos referimos a las tecnologías tendemos a sindicar a la cual visibilizamos y no a la que hemos invisibilizado, ¿no? Lo importante de eso, de lo que señala María Teresa, y no es una reflexión nueva tampoco, aquí nosotros no inventamos la pólvora hablando de tecnología. No. Son reflexiones que vienen de mucho antes, señalamos Ortega Gasset, pero fundamentalmente de Heidegger. Es lo que se llama Heidegger, cuando hace su meditación de la técnica, en el año 30 y tanto, en la época donde él fue rector después, fue rector de una universidad de Adolfito. Bueno, en esa época él escribe ese texto, es un ensayo maravilloso, y él habla justamente de cómo yo puedo volver a habitar ese espacio que es tan mío, tan humano. Si técnica ha habido desde siempre, desde que el hombre empezó a jugar con fuego, a jugar entre comillas, digo. Lo que pasa es que lo que produce el abuso, por llamarlo de algún modo, de la tecnología, dice Heidegger, produce esa alienación, y lo que hay que hacer es volver a llenar ese vacío. ¿Cómo? Siendo consciente, no haciendo lo que señalaba María Teresa, que es lo que sucede hoy en día, y que es la parte perversa que vemos en la tecnología. Acá nosotros no estamos poniendo ni de un lado ni de otro. Lo que pasa es que lo que se menciona fundamentalmente o es la visión pesimista o es la visión optimista del fenómeno tecnológico, ¿vale? No se queda solamente en eso, hay un intersticio ahí que es necesario visibilizar, por ejemplo, con lo que señalaban ayer el tema en educación. Por ejemplo, ahí puede hacerse, hay un espacio fértil, pero que no se hace. Otra cosa, también para nosotros, si hay algo humano, es lo tecnológico. Además, no creemos, no estamos de acuerdo con la frase hay que humanizar la tecnología. Es humana. Es humana, es un ser humano. Esta sí es nuestra propuesta, donde de alguna manera tenemos la práctica técnica y la actividad tecnológica, la técnica como una apropiación de una tradición ecológica y sociocultural, la técnica que genera modos de vida. Madre. Sí. Esta también es una cuestión que trajimos de Ortega, del texto de Ortega, cuando él hablaba de la técnica del azar, y la técnica del artesano y la técnica del ingeniero. Esta es la segunda. Él habla de un concepto evolutivo, histórico. Cuando hablamos del artesano nos referimos a eso, ¿vale? Es para contraponer uno frente a otro y tratar de generar una comprensión de ambos, que son diferentes, pero hacer también una distinción de los saberes, en términos de los saberes del artesano y los conocimientos científicos de los científicos y los expertos, y hacemos una diferencia ahí entre los distintos conocimientos y cómo se entiende la idea del saber. Entonces, la técnica instalada desde un carácter tradicional, fruto de los aprendizajes y la destreza. En cambio, la tecnología, que es una instalación de una tradición científica, que es fruto del paradigma newtoniano cartesiano, exclusivamente la modernidad, y que la tecnología nos instala un modelo de vida, no modos de vida. Cuando pusimos ahí riesgo, impacto, en lo que para los europeos la sociedad del riesgo, Ulrich Beck y compañía hablan de eso justamente, que son a partir de lo que pasó en Chernobyl fundamentalmente. Chernobyl. Ulrich Beck acuña el concepto de sociedad del riesgo a partir de ese ensayo, de lo que escribió el año 87-88. Pensamiento europeo contextualizado. Ahora, el nudo que nosotros vemos es que ante estas dos acciones, tanto la técnica como la tecnológica, aparece una dimensión ética en tiempos y en lugares. Y esa dimensión ética es la que nos hace repensar y situarnos en los entramados y hablar de tecnología como entramados tecnológicos. Aquí, este es un cuadro comparativo, es como más que nada para hacer pedagogía, porque se lo enseñamos a los alumnos justamente para... Y con esto es lo que trabajamos. Nosotros acabamos de terminar un proyecto con unas mujeres alfareras que efectivamente ellas son artesanas y desarrollan una técnica y cultivan una técnica
y lo bonito de lo situado, porque acá pusimos el ejemplo del pan, ¿no? Qué distinto de hacer pan en casa y a ir a la panadería. Y aquí es cuando ocurre esto, uno dice, el pan es rico, es necesario, en cambio el pan de la panadería tiene que ser un producto de calidad rentable. El proceso tiene que ser eficiente, de acuerdo a los costos, tiene que ser estándar, homogéneo, tiene que ser replicable, y ahí viene toda la lógica de la replicabilidad tecnológica y los modelos de producción. Y es una actividad que se instala con maquinarias, con organizaciones y con gestión. En cambio, cuando estamos en el hacer técnico, estamos hablando de que ahí hay un aprendizaje donde uno hace ensayo y error, donde una pizquita de sal, lo dejo un rato, donde el juego, incluso la danza que se da con los propios materiales, que son los mismos materiales, son drásticamente distintos. Es una experiencia fenoménica. Completamente diferente. Entonces hablamos que la práctica es destreza, habilidad, hasta entrañable. En cambio lo tecnológico se nos aleja, ¿no? Lo tecnológico se nos instala, y se nos instala desde las lógicas de la modernidad y todo ese discurso. ¿Tú? Esto... 2 minutos. Ya. Bueno, esta es una definición que pusimos con María Teresa, es más ingenieril, pero con aportes antropológicos, ¿vale? Ya hablamos directamente del entramado sistémico cuando nos referimos a la tecnología. Vamos a llegar a otra definición que es la última, que está al final, pero como tenemos poco tiempo, aquí se mencionan características nuevamente, y se mencionan, aquí donde se ve en la imagen derecha, se menciona las categorías que componen este entramado. Encuéntrense situados o no. Porque como dijimos que la tecnología no es un entramado neutral, sino que tiene, como decía Wiener, tiene política, tiene moral, intención. Tiene intención. Hoy día trascienden los contextos. Da igual lo que hablábamos hace un rato con el tema de la minería. Ahí tienes un ejemplo perfecto. El contexto, como dicen los españoles, me la suda. O sea. Y acá lo interesante, cuando no está situado y desembarca con un discurso que hoy en día la credibilidad de la localidad no la acepta tanto. Y por ejemplo la represa y los problemas que hubieron con Hidroaicén en este país, donde se llega a instalarse en un territorio, a sacrificar un territorio, una zona de sacrificio de cara al progreso de un país y de cara a la problemática. Entonces, ¿dónde yo sitúo la problemática? ¿Dónde se sitúan los beneficios del progreso? ¿Dónde se empiezan a poner en discusión lo que uno realmente cree y acepta por las digamos, expectativas tecnológicas? El entramado lo empieza a poner en... Eso, y para no alterar el entramado de Alejandro, las últimas 2 imágenes son ya aportes nuestros, fundamentalmente son características. Estamos terminando. Ya. Sí, esta lámina y 2 más. Nos y quedan terminamos. 3 láminas. Aquí ya comenzamos a hablar de una serie de características. Esto lo hemos trabajado, lo hemos presentado en otros congresos específicamente. Pero aquí lo que queremos mostrarles es justamente lo que caracteriza este fenómeno aparentemente tan cercano, pero que no siempre la lectura parece que tenemos lecturas diferentes. Algo te quiere decir eso. Algo nos quiere decir eso. La interpelación es clara. Entonces, aquí nombramos una serie de características, valga la redundancia. Una de las cuestiones que yo rescato es la tercera, la cuarta, que hace referencia a la flexibilidad interpretativa, porque eso tiene mucho del ámbito social. O sea, se dan contextos sociales. Tú cuando construyes un camino, o como el ejemplo que da Wiener, cuando construyeron las famosas carreteras de Nueva York y hicieron los puentes bajos para que no pasaran los autobuses llenos de negros, algo tenía que decir, ¿te fijas? Pasaban solamente los vehículos de los blancos, ¿te fijas? Sigue pasando lo mismo, pero hoy día en nuestra sociedad, hablo como Patagón, con el tema de las represas, ahora con la minería, pero se ocupan otros subterfugios, ¿te fijas? A esa flexibilidad apelamos. Y también al hecho de que la tecnología, de alguna manera, nosotros tenemos como lo que decía el Estado del Maya, esta fe ciega en que la tecnología nos conduce a un progreso. Entonces, cada vez que adquirimos un nuevo aparato, voy a ser súper concreta en esto, nosotros vamos cambiando estos aparatos y vamos aceptando, sí, usted quiere hacer esto, sí, con una irresponsabilidad mayúscula de estar aquí haciéndole sí. Y en definitiva, la pregunta es, ¿cuál es la ganancia del uso? ¿Hasta qué punto pasan a ser fetiches tecnológicos y estamos confundiendo los conceptos? Entonces, frente a eso, frente a los conflictos que se dan cuando nos desembarca una tecnología a la cual no nos gusta,
nos empezamos a tensionar. Y de ahí que viene todo lo pequeños hermosos, las tecnologías a escala humana, las tecnologías renovables, la tecnología hecha en una localidad, y empiezan a existir diferentes expresiones de lo que puede ser la tecnología. Otra cosa que no hemos dicho, tecnología y técnica, si bien pueden ir por caminos paralelos, son caminos que se encuentran, caminos que se tiñen, y uno puede hacer con ciertas técnicas determinados desarrollos tecnológicos. Aquí no hay una fisura, sino que van imbricados lo técnico y lo tecnológico. Imbricado es una palabra que está muy de asociada, está asociada también al concepto de entramado que usamos nosotros. Imbricación, el entramado, literal y metafóricamente. Bueno, esta es otra serie de características que mencionamos también, y en la primera se menciona claramente, lo mencionamos explícitamente, claro, el fenómeno tecnológico no es autónomo. No es autónomo. Eso de que la tecnología es autónoma es un mal chiste. Consiste, o sea, posee valores y posee un programa, muchas veces escatológico, no lo conocemos, pero generalmente sigue los estándares y los patrones de un modelo. Y también tiene distinciones de género. Porque cuando uno ve de alguna manera que hay ciertos desarrollos tecnológicos, sobre todo lo que tiene que ver con todos los sistemas de control de la natalidad, el cuerpo al cual se le somete a intervenciones y distintos tipos de fármacos es el de la mujer, no es el del hombre. Entonces hay una carga machista en los desarrollos tecnológicos que los podemos identificar muy claramente. Uno puede decir la tecnología puede ser... No voy a decir eso. La tecnología, para finalizar, Alejandro, ahora si no te molestamos, es un entramado sociotécnico. Entramado sociotécnico no es un concepto nuestro también, de la sociología dura escocesa, pero lo consideramos muy pertinente nuestro. Y finalmente decimos que no es autónoma ni exclusivamente artefactual, no solamente el artefacto. ¿Te fijas? Es todo un entramado sistémico que está detrás. Y esto solamente en la cáscara, repetimos. Hay un uso político intencionado, se menciona ahí, claro que hay un uso político, nosotros en Latinoamérica lo tenemos que tener muy claro eso. Y lo que se produce, claro, ¿qué produce? Este optimismo generalmente tecnológico produce esto. Te invisibiliza, no te das ni cuenta, no te invisibiliza. Cuando ya empiezas a... Ahí finalizamos, no sé. ¿Queda? No sé si nos... Gracias. No nos pasamos. No, sí se pasaron, pero yo... Sí, pero 5 minutos más. Y Leonardo. Ramsés. Para comenzar, ¿un uso micrófono? No, se escucha. ¿Se escucha bien, Leo? Sí, hace volumen. Sí. Al comienzo, tú decías que la lógica interna, las lógicas internas de la técnica y la tecnología son muy parecidas, es lo mismo. Son similares. Y eso me confunde en relación con buena parte del desarrollo que ustedes dijeron, porque me parece que lo contradice. Y para ello quisiera explicar lo que considero que es la idea básica que daría cuenta de toda una cierta diversidad que ustedes presentan sobre la tecnología, que es la idea básica del escrito de Heidegger sobre tecnología, que a mi modo de ver es muy convincente. Heidegger dice que la esencia de la tecnología es un modo de revelar. Él llama modo de revelar un modo de relacionarse con la realidad. Desocultamiento. También un modo de desocultamiento. Un modo de relacionarse con la realidad que tiene una condición epocal. Ya explicaba la idea de la historia ontológica. En esa historia ontológica hay una serie de épocas y cada época se corresponde con un modo de relacionarse con la realidad. Ahora, el modo de relacionarse con la realidad de la tecnología, según él, está caracterizada porque lo que se presenta como instrumento listo para ser usado. Sí. Ahora, eso significa, como ustedes decían muchas veces, que es un cascarón, que el asunto es que nos relacionamos con lo otro y con nosotros mismos de manera tal que cada vez más todo está siendo algo
que es un instrumento tecnológico. Es decir, María Teresa se convierte en un instrumento tecnológico para mí y yo trato de ver cómo me relaciono con ella de manera tal que yo aprieto un botoncito y entonces ella actúa de acuerdo con mis intereses. Porque es un dispositivo, dice él, a la mano, un dispositivo listo para ser usado. Ahora, eso estaría en la base, como modo de relacionarse con la realidad, de todo lo demás. Por ejemplo, el entramado es una consecuencia de eso y tiene su raíz en esa forma, ¿no? de relacionarse con la realidad. Por supuesto que eso hace que la problemática no sea nada fácil. Sí, mira. Porque Heidegger efectivamente en ese artículo habla del Gefahr, del peligro al final, pero la esperanza de que en el peligro esté la salvación, como dice la última eso lo dice él, sí, explícitamente. Radica en que llegue a la gran contradicción, se acabe, se cierre sobre sí misma ese modo de relacionarse con la realidad que considera todo como un dispositivo listo para ser usado. Ustedes decían de algunas manifestaciones al final que podrían ser signos de lo que él llama el poder salvador. Podría ser. Pero hay que tomar en cuenta que un modo de revelar es sumamente poderoso porque en ese estado... Sí, mira, voy a responderte yo y después... Sí. Mira, lo primero, sí, claro. Hay diferencias, entonces. Claro que hay diferencias. Lo que pasa es que habitamos el mismo lugar. Eso es lo que nos hace humanos. Y lo señala Heidegger y lo señala Ortega. Lo que pasa es que entre técnica y tecnología, claro, hay un devenir que transcurre, pero eso nos hace humanos. ¿Fíjate? Eso nos hace humanos. Y lo que señala explícitamente Heidegger y Ortega. ¿Fíjate? Explícitamente. Ahora, lo que señalas tú, claro, la visión de Heidegger y de Ortega son medianamente pesimistas. Al final está el optimismo, pero está encerrado en ese problema no menor que señalas tú, y que Heidegger dice, bueno, si tenemos esto, hay que correr el riesgo, ¿no? Y fíjate en la época en la que él escribió eso. Alemania como punta de lanza de la tecnología a nivel mundial. Previo a lo que pasó después. Y de que él fue testigo. Años 52, 51. ¿Te fijas? O sea, hay una lectura moral brutal ahí. La de Ortega del año 39, 36 por ahí. Es anterior, sí. Y es la primera, ojo, un detalle no menor, que fue la primera reflexión en castellano y fue publicado en Buenos Aires, en esa época, en Latinoamérica. Cuando teníamos su raíz clara en el gran segundo libro de Contribuciones, que es del año 26, ¿no? Sí. Pero como expresión así clara, para el 51. Señalar también que no solo nuestra fuente es Heidegger, no solo Heidegger, hay otros autores que también nos convocan para construir. Y yo diría que la preocupación nuestra por la tecnología es de alguna manera, y ahí viene nuestra alianza, la alianza del antropólogo con la ingeniera, de cuáles son nuestros roles en la contribución de estos haceres. Y en la contribución de estos haceres, las ingenierías han contribuido mucho, y han contribuido mucho desde el sonambulismo. Y en la observación de estos haceres, la antropología tiene mucho que decir. Entonces, en esta observación y en estas responsabilidades, pues finalmente estas dimensiones que tienen, es las que nos hacen alertar y hacernos la pregunta: ¿qué estamos entendiendo por técnica y qué estamos entendiendo por tecnología? ¿No? Y no dejarla en artefactos, ni vincularnos con ella desde la lógica de los artefactos, porque con esas lógicas lo que estamos es siendo sometidos a modelos de vida que no optamos, que es cuando Landon Wynor dice: cuidado, porque usted lo que está haciendo es escogiendo por el modo de vida que quiere tener, o sea, está decidiendo la morada en la cual quiere estar, y eso téngalo claro, porque acá no viene la idea de ser un consumidor pasivo. Lo es, pero lamentablemente al tomar una decisión está optando por una trayectoria tecnológica, le guste o no. O sea, le guste o no, el mundo está porque usted escogió lo que quería escoger. Entonces, eso es el llamado a conversar nuestro. Leonardo. Oye, una reflexión de la lectura de Marx, mejor dicho, de la traducción del editor que lo tradujo. Y ahí paso yo. Efectivamente, cuando uno llega a este campo, la letra Y nos juega un muy mal
lo demás. Se llama palmoteado, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la disyunción nos genera justamente la disociación. Y en Marx, por ejemplo, cuando se hablaba del todo social, se hablaba del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción a través del trabajo y naturaleza. Error para mí dentro de la traducción, que no lo dejo mal, clarísimo. ¿Ya? Porque nosotros, la relación es cultura-naturaleza, no es sociedad-naturaleza, es cultura-naturaleza. Sociedad puede ser si quieren las amigas, si quieren las abejas, pero la cultura es nuestra. ¿Ya? Sobre esa base, yo creo que el error más grave de la interpretación de Marx fue haber dejado la determinación de las relaciones de producción determinadas por el desarrollo de las fuerzas productivas. Sí. O sea, dejó en manos de la ciencia. Esa fue su reducción. Sí. Sí. El tipo de relación que tenía que generar la sociedad. Y eso apunta a lo que ustedes dicen, porque efectivamente el campo relacional fue reducido. Y la ciencia hoy día, que es esquizofrénica, absolutamente, habla en tercera persona y se disocia y no se hace cargo de lo que dice. ¿Ya? Y el peor de los asesinos del conocimiento es et al. Sí. Porque cuando yo digo te voy a matar, no porque yo lo digo, sino lo dijo et al. Y lo justifico et al modo. Entonces, en esta complicación, metodología y técnica y tecnología tiene que ver justamente con el tipo de relación que yo genero en relación al objeto. ¿Ya? Y el grado de alineación hoy día, básicamente en el postmodernismo y bajo ¿cómo se llama? La terminación neoliberal, es efectivamente eso que hoy día aceptamos nosotros el tipo de relación que estamos generando, tanto en el conocimiento como en los negocios. A nosotros ya no nos interesa si el tipo que está es humano o no es humano, para eso ni siquiera es intrascendente con quién voy a hacer el negocio. Es saber cuánto voy a poseer. Porque hoy día justamente este tipo de técnica y este tipo de tecnología nos lleva a la idea de posesión, ¿ya? Y de acumulación, que es lo imaginario aceptado por el sistema actual ideológico y que lo que hace es subsumir este tipo de relación porque no le conviene. Entonces, cuando hablamos de visión sistémica hoy día, es glorioso, es divertido incluso para el sistema. Nos deja que tengamos estas patologías sin problema y que hablemos del concepto, etc. No le hace ningún daño, porque no transformamos nada. Aunque hagamos, ¿cómo se llama? Pedagogía crítica o nada, porque no hace daño. Y básicamente tiene que ver con esto, de haber hecho una disociación, incluso en la ecología, ¿ya? En lo que son las relaciones cultura-naturaleza. ¿Ya? Hasta permitimos una religión. Incluso nos decimos católicos, sabiendo que podemos ser incluso cómplices de haber hecho Pedro y no sé cuántos pueblos, y somos cómplices, pero lo aceptamos porque la ideología nos deja que eso sea hoy día. ¿Te das cuenta? Entonces, obviamente, nuestra relación hoy día con la tecnología marca el tipo de sociedad o el tipo de cultura que estamos generando en el conocimiento y en la educación. Sí, eso. Tal cual. Rainer, pregunta y terminamos. No me bajó la presentación. Bueno, usa la máquina de la tele. ¿La tuya? No, la de la tele. Hay un diseñador australiano que se llama Tony Fry. Y él plantea una cuestión que llama el diseño ontológico. Y el diseño ontológico básicamente uno lo podría resumir en una frase que es como el diseño nos diseña. Y el diseño nos diseña lo que quiere decir es que los modos en los cuales la tecnología es producida diseñan modos de vida, ¿sí? El hecho de que estemos sentados como estamos sentados acá diseña nuestras relaciones, ¿sí? La forma en la que nos es permitido en este momento interactuar está determinada por el entorno en el que estamos. Y así pues yo no puedo hablar con... ¿quién está allá? Yo. No. Edlo. Sí, ni siquiera le voy a ver la cara para poder decir quién es. Pero eso no solamente tiene que ver con que yo no quiera verlo, sino con que el entorno en el que estamos no me permite verlo. ¿Sí? Y eso con un espacio físico pues, digamos, es muy evidente, es un poco menos evidente, por ejemplo, la forma en la que hemos empezado a constituirnos como los seres humanos que somos a través de los dispositivos que usamos. Mi pregunta va relacionada con, ahorita decías, pues que las decisiones que tomamos diariamente son la causa de que se produzca el tipo de tecnología que se produce. Sin embargo, las decisiones que tomamos de alguna manera también están mediadas por la forma en la que ya ha venido siendo diseñado el mundo o se ha venido diseñando el mundo
en el cual yo vivo, ¿cierto? Sí. Y ahí me acerco entonces a lo que decía ahorita Ramsés de el modo de revelado de la realidad, como todo como dispositivos listos para ser usados. Nacemos ya en ese mundo, en el mundo en el que todo se revela como dispositivos listos para ser usados. La pregunta es, ¿por dónde están planteando, digamos de alguna manera ustedes como la forma de darle la vuelta a ese modo de revelado? Porque digamos que, claro, yo puedo asumir y decir, hombre, no, pues yo no quiero hacer esto, entonces me salgo de las redes sociales, No. o saco el celular de mi vida, o No, eso no. lo saco de una cierta forma. No. Eso no. O por otro lado me responsabilizo de eso y digo, sí, yo lo hago, yo lo uso. No sé, la pregunta es, ¿cómo llevarlo? ¿Cuál es la propuesta que ustedes traen con respecto a la transformación del entramado? Sí, mira, yo respondo y después María Teresa, un poco, Ya, un ratito. sí. Pero ¿Nos contestamos entonces? Pero poquito, un minuto, Rainer, un minuto. Mira, no es una respuesta nuestra, es de un colega argentino de apellido Tomás, Hernán Tomás, que es un pensador maravilloso que acuñó hace un tiempo atrás el concepto de sistemas tecnológicos sociales, con un claro fondo político. Sí. Ahí está la solución, en clave política. Sí. Volvemos a lo que señalaba Leonardo. Sí. Eso es. Cortito, no es no a la tecnología. La tecnología es nuestra forma de estar, no es eso. Tiene que ver con la acción política y las decisiones, los modos en los cuales yo quiero vivir. Y no podemos hablar de una, hay múltiples tecnologías coexistiendo. Tecnología del paleolítico, por decirlo así, que podría ser esta, que ya prácticamente está obsoleta, y tecnologías que están llegando. Entonces tú estás coexistiendo en un conjunto de trayectorias tecnológicas donde se conjuga el presente, el pasado, casi el futuro. Entonces, ¿cómo convivo yo ahora con eso? ¿Cuáles son las decisiones que tomo? Y esas son políticas. Estamos. Vale, gracias Alejandro. Pero cuando esté listo. ¿En este o en